Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda de forma especial su profesora Alicia Galán Yontó del curso de investigación, esperando se encuentren bien de salud en unión de sus seres queridos, a la vez respetando los acuerdos que cada día el presidente de la República manifiesta a todo el Perú, como es estar encerraditos en casa, continuando con la higiene personal, ¿no? Que deben tener. Bueno, les mando un fraterno abrazo, muchos cariñitos, ¿no? Y esperando pues que se encuentren muy bien. Por consiguiente, pasaré a explicar el segundo tema denominado Analizamos la ciencia, cultura y progreso. Bien, tenemos el tema ciencia, cultura y progreso. Se está dividiendo en 5 párrafos. Veamos el primero. Dice, la ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtiene por medio de la observación y experimentación. La cultura es todo el conjunto de modelos o costumbres a través de los cuales la sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. El progreso corresponde a la mejor calidad de vida de las personas. En el primer párrafo, del cual les he leído, debemos tener en cuenta que la ciencia es muy profunda y que para investigarla, lo primero que se prevé es observar la realidad, es decir, verificar la situación problemática. Por ello, debemos tener cuidado con la estructura adecuada para poder resolver un problema planteado. Por ejemplo, cuando queremos investigar algo, es decir, algo importante, un proyecto de investigación, debemos cuidar los pasos a seguir, como son antecedentes de estudio, formulación del problema, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, tanto general como, perdón, objetivos general como específico, ¿verdad? Bibliografías, etcétera. Todo lo que ustedes tienen como noción dentro de un proyecto de investigación, ¿no? Y así todo lo referente a un proyecto. De esta manera estaremos nosotros aceptando que el ser humano, las instituciones, están en un constante cambio y por ende en un constante progreso, ya que ven cumplir sus proyectos plasmados. El progreso jóvenes de los países ha traído consigo la idolatría por lo económico, provocando el decrecimiento de valores culturales y morales. Y si bien los seres humanos se han apoyado en la ciencia para conseguir ese poderío monetario, sin embargo, ni su poderío permiten que esta pandemia que hoy en día, y lo pongo como ejemplo, lo estamos viviendo, COVID-2019, se ha erradicado en su totalidad. Al contrario, la economía viene decayendo por este gran problema que nos aqueja. Por ello, te felicito que tú como estudiante y yo como profesora le hacemos frente y con mucha responsabilidad esta pandemia que pronto acabará. Continuando con la exposición, vamos a pasar a la segunda diapositiva con el segundo párrafo del tema Ciencia, Cultura y Progreso. Dice, el espíritu del hombre, su inteligencia y libertad, se forma y se desarrolla en el seno de una cultura. Se le transmite un modo de pensar, de comprender, de reflexionar, de juzgar. Se le inculca una constelación de valores, un conjunto de costumbres e instituciones. Se le introduce dentro de un mundo de estructuras que determinan el estilo de vida de los pueblos. El hombre es formador de la cultura y es formado a su vez por ella. Nos está hablando en sí, jóvenes, de los valores, ¿no? Ustedes no son los responsables de lo que sucede en la actualidad. Se necesita superar que todos a nivel nacional pongamos en práctica los valores que nos demuestran como buenos seres que somos, como buenos ciudadanos, porque es la principal causa de la actual pobreza cultural y es lo que justamente hoy estamos viviendo con este coronavirus, que por más que al peruano se le dice no salgas de casa, quédate en tu casa, hacen todo lo contrario y de esta manera se multiplica esta enfermedad. Por eso que no te pase ni a ti ni a mí, quédate en tu casa. Proseguimos con la tercera diapositiva del tema Ciencia, Cultura y Progreso. Tercer párrafo. Dice, el hombre participa en la furiosa competencia del comercio, donde el valor personal se mide en términos de los precios del mercado y no es consciente de su ansiedad. Seguimos con lo mismo, ¿no? Estamos dando énfasis al valor de cada persona, cómo ese valor es practicado en casa y cómo lo demuestras afuera,
en tu sociedad. Lamentablemente, hoy en día, este valor está por muy debajo de la parte monetaria, está por muy debajo del mercado, porque hoy en día se prioriza la vía material más no la vía espiritual. Aquí prácticamente los valores quedan en un segundo plano y es muy lamentable decirlo, que hoy por hoy se le da más importancia a la parte económica y no es consciente de su ansiedad y no es consciente de lo que está viviendo hoy en día. Pasamos al cuarto párrafo. Dice, la ciencia es parte fundamental de la humanidad y el reconocimiento de este hecho es el tipo de conocimiento que se necesita en una edad o época como la actual, cuando el ser humano parece vivir un vacío existencial y donde el uso de la ciencia parece no tener conciencia. En este cuarto párrafo, jóvenes, se afirma que la ciencia es una creación del hombre. Por lo tanto, estamos viviendo en esta época un vacío existencial, es decir, no se le brinda la atención necesaria a la ciencia y que por ende conlleve a situaciones funestas, dolorosas, como lo estamos viviendo en la actualidad, en esta época con la famosa pandemia COVID-2019. Por último, tenemos el quinto y último párrafo del tema, para ir cerrando con nuestra clase virtual, el tema ciencia, progreso y cultura. El uso inadecuado de la ciencia puede convertir a esta en una empresa sin alma, en una aniquiladora del alma, en busca del bienestar y progreso, entre comillas, porque ahí lo estoy colocando, de ahí la imperiosa necesidad de una ética de la ciencia, es decir, de valores, de manera que la ciencia esté orientada a formar mejores personas, más humanas y respetuosas de sí mismas, de los demás y del medio donde viven. Se necesita hacer ciencia con responsabilidad para construir una sociedad basada en la ética del ser humano. Si bien es cierto, en este quinto párrafo nos explica que debes sentirte identificado con tu empresa, sentirte identificado con tu mundo, saber tu misión, es estar bien con la sociedad, de ti misma, con la empresa donde tú trabajas y por ende formaremos mejores personas capaces de poder enfrentar y resolver un problema, pero que éste vaya de la mano con las exigencias de sí mismas, de los demás y del medio que los rodea. No te olvides que los valores no salen de una institución, los valores no se practican de una universidad, los valores vienen de casa y por ende es tu comportamiento la que te va a ayudar hoy en día a que tú y yo ayudemos a erradicar esta pandemia COVID-2019. Quédate en casa. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, esperando volvernos a reencontrar en nuestra clase virtual. Que tengan un buen día y bendiciones.